Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya del mes de agosto del 2021. El artículo es el que corresponde para la semana del 4 al 10 de octubre. Y el tema del estudio es: ¿estamos dispuestos a esperar a que Jehová actúe? Es el artículo de estudio número 31. Y el texto en el que gira este estudio es Miqueas capítulo 7 y el versículo 7, donde dice: esperaré pacientemente. En cuanto al avance, dice así: ¿alguna vez hemos escuchado a alguien que lleva muchos años sirviendo a Jehová decir: nunca pensé que este sistema duraría tantos años? Todos estamos deseando que Jehová traiga el fin, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, pero tenemos que aprender a ser pacientes. En este artículo analizaremos varios principios bíblicos que pueden ayudarnos a saber esperar. También hablaremos de dos situaciones en las que debemos esperar con paciencia a que Jehová actúe. Y por último, veremos las bendiciones que recibirán quienes estén dispuestos a esperar. Tenemos 19 párrafos en este estudio, así que empecemos con los párrafos 1 y 2. La pregunta es: ¿qué analizaremos en este artículo? Bueno, veremos varios principios bíblicos que pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia. Y hay que hacerlo, porque en Proverbios 13:12 dice que las expectativas que tardan en cumplirse enferman el corazón. Por eso es que si sabemos las razones, pues tendremos más paciencia. Veremos dos situaciones en las que debemos ser pacientes y esperar a que Jehová actúe. Y por último, como decía el avance, analizaremos las bendiciones de quienes estén dispuestos a esperar con paciencia. Veamos el primer subtítulo: Principios bíblicos que nos enseñan a ser pacientes. El párrafo 3. ¿Qué principios se destaca en Proverbios 13:11? Bueno, ahí el texto dice que las riquezas que se consiguen con rapidez disminuirán, pero las que se van juntando poquito a poco aumentarán. Así que lo más sabio es hacer las cosas con paciencia, paso a paso, como decía el versículo 11, poquito a poquito. La pregunta 4. ¿Qué principio encontramos en Proverbios 4:18? En ese texto habla que la senda de los justos cada día es más y más brillante. Es decir, va progresando la iluminación. Eso se refiere al progreso espiritual de un cristiano, de manera progresiva. Es un proceso como que toma tiempo, que no se puede acelerar. Mientras estudiamos, ponemos en práctica. Y así vamos nosotros poco a poco adoptando la personalidad de Cristo y conociendo, por supuesto, mejor a Jehová. El párrafo 5, la pregunta es: ¿qué ejemplo utilizó Jesús para enseñarnos que el crecimiento espiritual es progresivo? La comparó al crecimiento de una semilla. En Marcos 4, 27, 28 se va viendo que poco a poco las plantas van creciendo. Así sucede con la predicación. Las personas de buen corazón, es decir, que aceptan el mensaje del reino, van creciendo en sentido espiritual como una planta, poquito a poquito. Y eso lo percibimos cuando los estudiantes van poco a poco haciendo cambios en su personalidad. Pero, como bien dice al final del párrafo 5, debemos recordar que es Jehová quien lo hace crecer, al paso que debe suceder. Veamos los párrafos 6 y 7. ¿Qué aprendemos de la manera en que Jehová creó la tierra? Que también fue de manera progresiva. Se tomó el tiempo, porque Él es paciente. Se menciona, por ejemplo, en el capítulo 38 de Job, que utiliza expresiones como fijó sus dimensiones, encajó sus bases y colocó su piedra angular. Es decir, iba poco a poco creando cada cosa.
Por eso es que Jehová tomó miles de años en crear la tierra, las estrellas, los seres vivos, y él fue examinando, como indica el relato del Génesis, cada vez que veía algo o examinaba algo decía que era muy bueno. Así que él iba tomándose su tiempo. Jehová es así, también va de manera progresiva avanzando, en este caso, en lo que tenía que ver con la creación. Veamos ahora el párrafo 8. ¿Qué veremos ahora? Analizaremos dos situaciones en las que debemos estar dispuestos a esperar a que Jehová actúe, es decir, a tener paciencia. Tenemos el subtítulo Situaciones en las que debemos esperar a que Jehová actúe. El párrafo 9 dice la pregunta: ¿en qué situación tenemos que esperar a que Jehová actúe? Como cuando esperamos que Jehová conteste nuestras oraciones y tenemos la impresión de que Él está tardando. Pero vamos a ver por qué suceden estas cosas. En el párrafo 10, ¿por qué debemos ser pacientes cuando oramos? Porque mayormente no tenemos la misma manera de pensar y ver las cosas como Jehová las ve. Por ejemplo, a veces decimos Jehová no me escucha las oraciones, pero en el Salmo 65:2 Jehová dice que sí las escucha. En Hebreos 11:6 se indica que Él considera como una prueba de que tenemos fe nuestras oraciones, porque si seguimos hablando, pidiendo, pues indica que tenemos fe en Él. Otra cosa también que menciona la primera carta de Juan 3:22 es que lo que estamos solicitando esté de acuerdo a la voluntad de Jehová. Puede que esa sea la causa que no sea contestada la oración. O, en el caso del Señor Jesucristo, en Mateo 7:7 y 8, dijo muy claramente: sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Con estas palabras estaba dando a entender que Dios tal vez no respondería a algunas de nuestras oraciones de inmediato, porque utiliza la expresión sigan, sigan. Así que Jehová no va a actuar en el momento que nosotros queremos que actúe, sino en el momento que Él crea que es más conveniente para nuestro provecho. Ahora tenemos la pregunta 11. ¿Cómo nos ayuda Hebreos 4:16 cuando nos parece que la respuesta a una oración tarda en llegar? Bien, si leemos el texto dice así: así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Volviendo a la pregunta 11, ¿cómo nos ayuda Hebreos 4:16 cuando nos parece que la respuesta a una oración tarda en llegar? Bien, en el texto casi en la parte final decía que responderá al justo en el momento debido. Y es así, Jehová sabe cuándo debe contestar. Hay muchos que llevamos décadas solicitándole a Jehová que su reino acabe pronto con este sistema, peor en las condiciones que estamos ahora. Por eso es sabio seguir esperando que Jehová actúe, y también nosotros queremos seguir orando con fe. Es una pena, pero muchos han dejado de servir a Jehová porque no ha llegado al fin cuando ellos querían. Pero el que pone el momento exacto, es decir, el día y la hora, es Jehová, y Él ya lo ha puesto. Solamente está esperando que llegue ese momento para cumplir con lo que Él ha ofrecido. Y tenemos en esta página 11 de nuestra revista una fotografía donde se ve a una hermana mayor orando, y se ve una niña, una persona un poco más joven, una persona ya más madura junto a un enfermo y ella. Es el proceso, como dice aquí, de la hermana, cómo ha ido conforme ha pasado el tiempo, ella ha seguido haciendo lo mismo. Dice la descripción de la imagen que cuando era pequeñita sus papás le enseñaron a orar y ahí se ve una niña. De jovencita se hizo precursora y le pedía a Jehová ayuda para la predicación. Años después, ya casada, su esposo se enfermó, como se ve ahí en el dibujo, y le suplica a Jehová fuerzas para aguantar aquella prueba. Y ahora como viuda,
continúa orando con la confianza de que su Padre Celestial le responderá tal como lo ha hecho siempre. Así que ha seguido ella demostrando fe y paciencia para que Jehová sea el que tome la decisión de acuerdo a su voluntad. Ahora veamos la pregunta 12. ¿Cuándo puede ser especialmente difícil ser paciente? Sería cuando sufrimos injusticias. Hoy día las personas tratan mal a la gente, ya sea por su género, su raza, su etnia, cultura, nacionalidad o hasta por una discapacidad física o mental. En algunos países los siervos de Jehová son tratados injustamente por seguir la palabra de Dios. Y en ocasiones hasta llegamos a preocuparnos por hermanos que cometen un pecado grave y uno piensa, ¿y los ancianos por qué no hacen algo? ¿Será que no están enterados? Como dice aquí, seamos pacientes, confiemos en que se atenderá el asunto siguiendo la guía de Jehová. Y siguiendo con este punto en el párrafo 13 dice, ¿cómo quiere Jehová que se atiendan los casos de pecados graves? Quiere que lo atiendan como Él lo atendería, que lo vean como Él los ve. En este caso, el objetivo de los ancianos no es expulsar a alguien por un pecado que ha cometido, sino más bien hacer volver del mal camino a esa persona, aunque haya pecado. Aún puede conseguirse el arrepentimiento, como dice aquí, si acaso es posible. La principal causa es tratar de ayudar a esta persona, pero también se quiere proteger a la congregación y consolar a quienes estén heridos si también son dentro de la congregación. Puede que nos parezca que los ancianos demoran en atender el asunto, pero no es eso. Están en ocasiones obteniendo todos los hechos, investigando, y eso toma su tiempo, pero no están tampoco dejando pasar innecesariamente la toma de decisión, pero tampoco tienen que hacerlo de manera apresurada. Como decía Santiago 3:17, tienen que actuar con la sabiduría de arriba. Veamos la pregunta 14. ¿Qué ejemplo bíblico nos puede ayudar si un hermano nos ha hecho mucho daño? El ejemplo que aparece en Génesis sobre José. Él fue un claro ejemplo de aguantar hasta que Jehová arregle las cosas. Ahí en la página 12 tenemos un dibujo donde se va describiendo lo que a él le sucedió. Sus propios hermanos lo trataron de manera injusta. Lo echaron en un foso, lo vendieron como esclavo. Él estuvo de manera injusta en la cárcel también cuando fue la esposa de Potifar con una acusación diciendo que él la quiso violar. Pero todo esto que le sucedió no dejó él que se amargara por las injusticias. Dejó que Jehová haga las cosas a su manera y lo bendijo por su paciencia y aguante. Más tarde tuvo que encontrarse con sus hermanos y los perdonó. Y ellos vieron que Jehová lo había bendecido. Y se ve ahí en uno de los dibujos cómo se encuentra con su padre. Ayudó a que su padre tuviera una vejez en buenas condiciones. Así que si nosotros pasamos por algún tipo de injusticia, podemos tener la seguridad de que Jehová observa la situación y actuará, como en el caso de José, en el momento que mejor bien cause. El párrafo 15, la pregunta es, ¿qué ayudó a una hermana a aguantar una injusticia con paciencia? Aquí se pone el caso de una hermana que se enteró que una compañera de trabajo, que no era testigo, estaba diciendo cosas malas sobre ellas que no eran verdad. Aunque claro, le dolía a la hermana esas acusaciones, se puso a pensar en el ejemplo de Jesús y no devolvió mal con mal. Aunque debe haberle costado mucho esfuerzo y sacrificio no darle importancia a lo sucedido, sin embargo así lo hizo. Pero tiempo después se enteró que la compañera que la había acusado sufría un grave problema de salud y tenía los nervios a flor de piel. Así que parece que ella pensó que esa posiblemente era la causa de que ella estaba inventando cosas y dejó pasar la situación porque
parece que se dio cuenta que no habían malas intenciones cuando dijo dichas cosas. Así que puede que uno necesite analizar bien la situación de por qué se dice algo o se hace algo y a lo mejor no sea lo que nosotros estamos pensando. Veamos ahora el párrafo 16. ¿Qué puede consolarnos si estamos aguantando una injusticia? Y aquí tenemos que leer la primera carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 12, donde dice: porque los ojos de Jehová están puestos en los justos, y sus oídos escuchan sus ruegos, pero el rostro de Jehová está contra los que hacen cosas malas. Volviendo a la pregunta 16, ¿qué puede consolarnos si estamos aguantando una injusticia? Como indica este texto de la primera carta de Pedro, los ojos de Jehová están puestos en los justos. Así que Él observa por los problemas difíciles que en ocasiones no podemos resolver y espera Él el momento preciso para actuar a favor de los que tienen el corazón destrozado y que también son pacientes. Y Él está consciente, como dice el Salmo 55:22, que arrojamos nuestra carga sobre Él, es decir, lo buscamos para que nos ayude, y eso es algo que realmente le hace sentir feliz, porque al buscarlo le estamos demostrando que no podemos terminar con la situación sin la ayuda de Él. Veamos el siguiente subtítulo: quienes esperan a que Jehová actúe tendrán bendiciones sin fin. El párrafo 17. ¿Qué nos promete Jehová en Isaías 30:18? En ese texto se indica que Jehová espera pacientemente para mostrarnos favor, y Él se levantará para mostrarnos misericordia. Así que nos esperan muchas bendiciones, tanto ahora como en el futuro nuevo mundo, gracias a que tenemos la paciencia. El párrafo 18. ¿Qué bendiciones nos esperan? Que en el nuevo mundo ya no tendremos que aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. No habrá más injusticias ni dolor, ni por supuesto escasearán las cosas necesarias, porque habrá todo en abundancia, como dice el Salmo 72 e Isaías 54:13, como dice al final la expresión ¡qué maravilla! Párrafo 19. ¿Para qué nos está preparando Jehová poco a poco? Para cuando vivamos bajo su gobierno. Así que estamos conscientes que lo mejor está por llegar. Nos espera un futuro maravilloso. Así que no hay que ni desanimarnos ni rendirnos. Y sabemos perfectamente que de la paciencia Jehová ha tenido muchísima más que nosotros. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿qué principios bíblicos pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia? Uno encontramos en Proverbios 13:11, donde decía que lo más sabio es hacer las cosas con paciencia, paso a paso. También se mencionaba Proverbios 4:18, que debemos tener paciencia como el no poder acelerar el progreso espiritual de un cristiano, como una semilla que de a poco va creciendo y no podemos acelerar. En Proverbios se decía de la senda del justo que va poco a poco cada mañana avanzando. Veamos la siguiente pregunta. ¿En qué dos situaciones tenemos que ser pacientes? Una es cuando nos da la impresión que Jehová no está contestando las oraciones cuando nosotros queremos. Pero hemos visto que Él sí las escucha y actuará en el momento que mejor efecto cause en nosotros. Otra situación es cuando sufrimos injusticias. Aun si sabemos de pecados graves cometidos por alguien en la congregación, dejemos en mano de los ancianos, quien ellos, actuando con la sabiduría de arriba, tratarán el asunto como Jehová lo haría, investigando bien y sacando la conclusión correcta, porque el propósito es no expulsar a alguien, sino más bien que hasta el último momento llegue a arrepentirse
y reconozca su error y siga siendo parte de la organización de Dios. Y la última pregunta es, ¿qué bendiciones recibirán quienes estén dispuestos a esperar? Que dentro de poco no tendremos que volver a aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. Las injusticias y el dolor desaparecerán. Por ahora necesitamos vencer las malas costumbres y cultivar cualidades cristianas para irnos preparando cuando vivamos bajo el gobierno de Jehová. Como siempre, un hermoso artículo que nos ayuda a ponernos en el lugar correcto. Es lo que revisaremos en esta semana de octubre 4 al 10 en cada una de nuestras congregaciones. Y recordamos el tema, ¿estamos dispuestos a esperar a que Jehová actúe? Un bonito tema sin duda que nos recuerda la paciencia. Es el artículo de estudio número 31. Así que hermanos, esperamos disfrutar en la reunión de nuestras congregaciones y participar. Recuerde, trate de participar aunque sea con un comentario pequeño, bien pensado. Tenemos unas cuantas ideas y no se olvide que siempre hay que prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos que pueden tener un punto muy esclarecedor que a nosotros puede que se nos haya pasado por alto, que sin duda se ha pasado por alto. Así que esperamos el poder disfrutar en la reunión y seguir recibiendo información de parte de Jehová. Y si es la voluntad de Él, encontrarnos en una próxima ocasión.